Yo sé que ahora las series, hay una gran cantidad de plataformas digitales donde uno puede ver miles y miles de series. Y una de las cosas que los productores de las series utilizan como recurso cuando tienen pensado que esa serie va a tener secuela, una segunda o tercera temporada, básicamente es que en el último capítulo generalmente de la serie o de una película que va a tener secuela, aparece la palabra o la expresión continuará. Y esa expresión es una expresión, mis hermanos, de esperanza, porque uno sabe que la historia no termina con ese último capítulo, sino que la historia va a continuar y va a llegar al desenlace final de lo que el productor y el director tienen determinados. Pues bien, cuando llegamos al libro de Josué, mis hermanos, nos damos cuenta de que el título quizá que podríamos darle al inicio de lo que es la historia de Josué es el título de Continuará. Porque nos damos cuenta de que la historia que acabó en Deuteronomio, y lo veremos con la muerte de Moisés, no acabó allí, sino que la historia continúa. Y Dios es fiel para dar el lugar que prometió a su pueblo, para darles la tierra que Él había jurado. Por tanto, la historia en Josué continúa y no cesa porque Dios tenía que dar el lugar a su pueblo. Así que tengan abiertos delante de ustedes Josué capítulo 1 y los versículos del 1 al 18. Y vamos a ver cómo esa historia, mis hermanos, para llegar al lugar prometido por Dios, continúa. Pero debemos recordar un poquito lo que vimos cuando empezamos la introducción de ese libro de Josué. Acuérdense que el libro de Josué lo que nos muestra es la conquista de esa tierra prometida, o más bien cómo Dios entrega esa tierra que juró a los padres y que le dijo a Moisés que daría a su pueblo. Y algo que Josué nos muestra de Dios entregando esa tierra es precisamente la fidelidad de Dios a su pacto. Porque recuerden de que la tierra era una promesa que Dios había dado en pacto. Y por lo tanto vemos como Dios es fiel en mantener su promesa, Dios es fiel en cumplir esa promesa de dar esa tierra a su pueblo. Pero al mismo tiempo, si recuerdan, esa tierra no solamente mostraba la fidelidad de Dios, sino que también mostraba la fidelidad dentro de la cual el pueblo tenía que vivir en esa tierra. El pueblo tenía que vivir en fidelidad y en consagración a su Dios, porque esa tierra era precisamente lo que requería. No podía vivirse de cualquier manera en ese paraíso que Dios les daba ahora a Israel. Porque era algo que Dios se le había dado a Israel, recuerden, como usufructo. Tenían que administrarla en obediencia y en consagración a Dios. Y era básicamente algo que Dios les había dado como un don de su gracia. Era la propiedad que le pertenecía no a Israel, sino que le pertenecía a Dios, y Dios se la había dado a su pueblo Israel, o se la daría aquí a su pueblo Israel. ¿Se recuerdan? Eso es lo que vimos, pero dijimos que esa tierra que ahora Dios les iba a dar, si recuerdan, miraban en la historia de la salvación, esa tierra miraba hacia atrás, miraba hacia Génesis. Porque esa tierra es descrita como el reposo de Dios. Esa tierra es descrita como un lugar de delicia y abundancia donde fluye leche y miel. Y el primer lugar de delicia y abundancia donde el ser humano tenía que gozar del reposo de Dios era precisamente el Edén. Por tanto, la tierra miraba hacia atrás, y cuando Dios le dio esa tierra a Israel es como si Dios le permitiese a Israel gozar nuevamente de ese Edén y de ese reposo que se perdió por el pecado. Era como un Edén en miniatura para Israel, para gozar, mis hermanos, de esa abundancia y de ese reposo. Pero dijimos que al mismo tiempo esa tierra miraba hacia dónde, miraba hacia adelante. Esa tierra miraba, mis hermanos, no a un pedazo de tierra, sino que esa tierra miraba, mis hermanos, a lo que sería la tierra final, a los nuevos cielos y la nueva tierra,
al Edén último, a la ciudad de Dios, mis hermanos, donde verdaderamente el pueblo de Dios gozará del reposo de Dios, de la abundancia de su presencia, esa tierra dada finalmente por el último Josué, que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, mis hermanos, esto es lo que buscaba Abraham. Fíjense cuando leemos Hebreos 11 del 9 al 10. Fíjense qué es lo que hacía Abraham como peregrino, mis hermanos, en esa tierra. Fíjense Hebreos 11 del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, se refiere a Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba un pedazo de tierra, dice el autor de Hebreos, ¿no? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por tanto, Abraham, mis hermanos, anhelaba esa ciudad última, esa tierra última, ese Edén último. Ahora bien, antes de llegar ahí, pasamos por Josué. Y pasamos por Josué esos primeros 18 versículos que conforman el prólogo del libro de Josué. Y nos muestra cómo la historia va a continuar para que su pueblo tenga ese lugar que Dios le ha dado. Y cuando abrimos, mis hermanos, Josué capítulo 1, de los versículos del 1 al 18, ese prólogo, nos damos cuenta de tres cosas de esa historia que continúa, mis hermanos. Primeramente nos damos cuenta de la esperanza que debemos tener en que Dios finalmente dará el lugar a su pueblo. Segundo, lo que vemos son los requisitos necesarios para que Dios finalmente dé el lugar a su pueblo. Y tercero, mis hermanos, vemos lo que es la respuesta que debemos dar al saber que Dios dará finalmente el lugar a su pueblo. Esperanza, requisitos y respuesta. ¿Cómo voy a hacer estas tres cosas en el tiempo que me queda? No lo sé, mis hermanos, pero voy a orar algún día que se cumpla lo que aparece y veremos en Josué de que Dios, mis hermanos, para el sol. No el sol, sino el reloj. Y entonces no avance el tiempo y pueda acabar bien los mensajes. Pero fíjense, vamos a lo primero, mis hermanos, la esperanza. La esperanza que debemos tener en que Dios finalmente dará el lugar a su pueblo. Y fíjense que hay una esperanza, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque Dios es el continuador de la historia. Fíjense que esto es algo que vemos de manera marcada en los dos primeros versículos de Josué capítulo 1. Dios es el que continúa aquí la historia. En realidad es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios es el que continúa la historia de la redención. Pero cuando llegamos aquí a Josué nos damos cuenta de que la historia no termina con Deuteronomio. La historia Dios la va a continuar ahora con Josué. ¿Y por qué es importante entender esto? Es importante, mis hermanos, porque si nos damos cuenta cómo empieza Josué, empieza un poco decepcionante. Empieza, mis hermanos, con una realidad que podía decepcionar, entristecer y poner un poquito, mis hermanos, en tristeza al pueblo de Israel, porque fíjense que dos veces se nos menciona que el gran siervo de Jehová, Moisés, había muerto. Fíjense lo que dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Fíjense que el libro empieza así, es significativo. El libro empieza diciéndonos de que la historia continúa, pero continúa después de ¿qué? De que Moisés había muerto. Y Moisés no era uno cualquiera aquí. Moisés es descrito como siervo de Jehová. Y esto marca un contraste importante aquí. Marca el contraste importante en cómo es descrito Josué. Fíjense cómo es descrito Josué. En el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Nuestra Biblia traduce servidor, pero la palabra ahí, mis hermanos, no es la palabra común para servidor. Es más bien la palabra asistente. Josué era el asistente de Moisés. Era en cierta manera el pastor asistente en la congregación de Israel en aquel tiempo. Y es curioso que a Josué nunca se le llama siervo de Jehová hasta que no fallece, mis hermanos.
Realmente cuando uno se muere es cuando le dan los títulos y todas estas cosas, ¿no? ¿Ya? Básicamente, no hasta que fallece, mis hermanos, que se le llama siervo de Jehová. Fíjense que en cierta manera con Moisés lo mismo. Escuchen Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, o al dicho de Jehová. Fíjense que esa expresión siervo de Jehová, Moisés, aparece 3 veces más en Josué para marcar el gran contraste entre Moisés y Josué en ese momento, mis hermanos. El gran siervo de Jehová había muerto. Qué gran contraste, mis hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, que es llamado siervo de Jehová incluso antes de que Él muera ya, desde el Antiguo Testamento mismo. Pero el hecho de que el siervo de Jehová, Moisés, muriese, mis hermanos, no muere uno cualquiera aquí. Muere aquel, mis hermanos, que no se había levantado profeta como él. Muere aquel, mis hermanos, que Dios dijo que hablaría cara a cara directamente con él. Escuchen en Deuteronomio 34 y van a ver los grandes enlaces que hay entre Deuteronomio y Josué y cómo la historia sigue. Pero fíjense Deuteronomio 34, del 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Se dan cuenta? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Mis hermanos, no era un cualquiera. Mis hermanos, Moisés era el mediador por excelencia del antiguo pacto. Moisés es aquel, mis hermanos, a través del cual Dios redimió y salvó a su pueblo de la casa de servidumbre y del poder de Faraón. Mis hermanos, Moisés fue aquel que dio la ley al pueblo de Israel para que Israel viviese en consagración, en amor y en fidelidad a su Dios en ese pacto. Mis hermanos, Moisés fue aquel que llegó a interceder por el pueblo cuando el pueblo, mis hermanos, pecó contra Dios con esos dioses y el becerro de oro. Mis hermanos, Moisés intercedió hasta el punto de decir, oye, antes llévame a mí que no a ellos. Y por la intercesión de Moisés, mis hermanos, Dios tuvo misericordia con ese pueblo rebelde. Moisés fue aquel, mis hermanos, que guió al pueblo en el peregrinaje por el desierto en el Éxodo. Moisés fue el pastor, mis hermanos, a través del cual Dios pastoreó a su pueblo en el desierto. Lo alimentó con maná, le dio agua, le guió por la mañana, lo guió, mis hermanos, por la noche. ¿Se dan cuenta? Y ahora, este gran siervo de Jehová ya no estaba. Había muerto. Y para que la cosa quede clara, no se dice una vez, no. Se dice 2 veces. Fíjense lo que dice el versículo 2. Se lo dice Dios a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Piensen lo que esto podía suponer, mis hermanos, para Israel. Piensen lo que podía suponer para ese pueblo. El que ha sido el siervo de Jehová, que nos redimió, que nos libró de la esclavitud de Egipto, nos ha guiado, intercedido, nos ha dado la ley, ahora ya no está. Ahora en cierta manera somos un rebaño sin cabeza. Un rebaño sin pastor. Ni tan siquiera Dios nos ha dicho dónde lo ha enterrado. O sea, no tenemos una tumba para ir a ponerle flores y al menos hacer un altar ahí. No tenemos ni eso, gracias a Dios que Dios no se lo dijo, porque estoy seguro que hubiesen hecho un ídolo también de la tumba de Moisés, mis hermanos. Pero, aquí viene la cuestión. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero la historia no termina aquí. Fíjense lo grandioso del versículo 2. Fíjense lo que aparece. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Fíjense el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
Moisés murió, pero la revelación de Dios no cesó. Moisés murió, pero la palabra de Dios no cesó. Y ahora, mis hermanos, viene Dios y dice, sí, ese siervo ha muerto, pero yo sigo estando aquí. Ahora, Josué, levántate y pasa ese Jordán, porque la historia, mis hermanos, continúa. ¿Se dan cuenta? Dios es el continuador de la historia que ni la muerte, esto es impresionante, ni la muerte del siervo de Jehová pudo frenar. Ni la muerte pudo poner freno a esa historia. Dios, mis hermanos, levantó a Josué, sigue y cruza el Jordán. Y si Israel, mis hermanos, hubiese ido a una clase de Antiguo Testamento, de nuestro hermano Francisco, de nuestro hermano Arturo, hubiera escuchado, mis hermanos, si se hubiesen leído la Biblia, si hubiesen leído la Torá, hubiese escuchado, mis hermanos, de que Dios ya había provisto de que la historia continuaría adelante, de que la muerte de su siervo no le cogería por sorpresa a Dios. Escuchen Números capítulo 27. Escuchen lo que dice Números capítulo 27 del versículo 15 en adelante. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová, escuchen ahora, no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Fíjense qué precioso es esto. Dios le dice, toma a Josué. Dios había sido el pastor por excelencia de Israel en el desierto. Y Dios como pastor había pastoreado a su pueblo a través de Moisés. Y ahora Dios, mis hermanos, no va a dejar de ser el pastor de su pueblo, ni dejará, mis hermanos, de que su pueblo sea pastoreado como ovejas que no tienen pastor. Levantará a Josué para que su pueblo sea pastoreado hacia la herencia última, el reposo último, el lugar último que les había prometido. Fíjense cómo esto se repite una y otra vez en Deuteronomio. Escuchen Deuteronomio 3, algunos ejemplos. Voy a leer diferentes textos para que vean cómo la historia continúa. Escuchen Deuteronomio 3, 21. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en aquellos 2 reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Fíjense Deuteronomio 31, 1, 3. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Ya había hecho suficiente el hombre. Dice, además de esto Jehová me había dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios es el continuador de la historia. Y es más, los versículos 1 y 2 son muy claros en esto. La traducción no lo permite ver bien, pero el versículo 1 explica una verdad general. Es decir, una etapa termina y otra etapa nueva empieza. Es un aspecto general el versículo 1. Cuando llegamos al versículo 2, la manera en cómo el versículo 2 empieza y está expresado es distinto. Ya no es una verdad general. Ahora básicamente en el versículo 2 lo que está diciendo, la muerte de Moisés marca el punto de partida para que la historia continúe. Por lo tanto, ahora que Moisés no está, versículo 2, ahora pues, por lo tanto, Josué, levántate y pasa este Jordán. Y Dios no le da una opción aquí a Josué, mis hermanos. Estos son 2 imperativos. No es opcional. Josué, levántate y pasa este Jordán. Es como si Dios le estuviese diciendo a Josué, Josué, estoy resuelto en dar el lugar que juré a los padres. Estoy resuelto en dar ese lugar a mi pueblo.
Por lo tanto, Moisés ya no está, pero esto marca el punto de partida. Levántate y pasa el Jordán. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Quién continúa la historia aquí? Y quien la continúa es Dios. Dios, mis hermanos, no deja su historia inacabada. Dios, mis hermanos, continúa la historia para que su pueblo tenga su lugar. ¿Saben? Hace tiempo escuché algo que John MacArthur dijo, que ya está con el Señor. John MacArthur tenía no siempre lo hacía, pero al final de sus cultos, ¿ya? Pues dejaba una sesión de preguntas y respuestas. De tal manera que la congregación, mis hermanos, le preguntaba a John MacArthur sobre diferentes temas. ¿Ya? No se hagan ilusiones, no lo vamos a hacer aquí esto. ¿Ya? Porque yo soy Rubén Sánchez y no John MacArthur, ¿ya? Entonces, bueno, en fin, pues básicamente dejaba tiempo ya para que hiciesen preguntas así. Y hubo uno que le preguntó lo siguiente, le dijo, ¿qué pasará el día que John MacArthur ya no esté en Grace Community Church? ¿Y saben cuál fue la respuesta, mis hermanos, de John MacArthur? Dijo, no va a pasar nada. Porque dijo, ¿por qué nosotros, los siervos de Jehová, dice, somos como agua en un cubo? Donde uno pone las manos y saca el agua y ese agujero es rápidamente reemplazado por otra agua. Y mis hermanos, ciertamente esto es así. El siervo de Jehová ya no estaba. Moisés ya no estaba. Pero lo importante, mis hermanos, es que Dios sí estaba. Y Dios, mis hermanos, seguía en control de esa historia para darle el lugar a su pueblo. Y saben, mis hermanos, eso es de gran esperanza para nosotros. Es de gran esperanza, mis hermanos, porque lo que vemos aquí es que Dios va a continuar la historia hasta que dé el lugar prometido a su pueblo, mis hermanos. Dios no va a cesar hasta que su rebaño, redimido en su Hijo Jesucristo, el siervo por excelencia, mis hermanos, que murió en la cruz, pero ni la muerte, mis hermanos, pudo parar esa historia porque Cristo resucitó. Y en Él, mis hermanos, ¿saben qué? Dios no va a cesar de continuar esa historia hasta que su rebaño llegue a su tierra. Qué gran esperanza, mis hermanos. Pero no solamente es esperanza porque Dios es el continuador de la historia, sino porque Dios es el dador del lugar para su pueblo. Dios continúa y Dios da. Fíjense lo que aparece en el versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjense, hay un énfasis bien claro en el versículo 2. Mira el versículo 2. Al final dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Ven ese yo? Mis hermanos, ese texto podría leerse de la siguiente manera. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Ese yo no es necesario, a no ser que Dios quiera ser enfático. Y Dios es enfático aquí. Dios le está diciendo a Josué, Josué hijo de Nun, yo y no otro, soy el que da esa tierra a mi pueblo. Yo soy el dador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa tierra es algo que Dios, recuerden, juró en pacto a los padres. Fíjense en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y esa tierra jurada a los padres solo vuelve a decir a Moisés, miren el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, mis hermanos. Dios mismo juró esa tierra. Y recuerden que la juró en pacto. Y la juró, mis hermanos, primeramente por sí mismo, por su nombre.
se lo dijo a Abraham, mis hermanos. Dios se puso él mismo su nombre como la garantía de cumplimiento de esas promesas dadas a los padres, y entre ellos estaba la tierra. Y Dios, mis hermanos, no iba a fallar en su nombre, no iba a fallar en su persona, mis hermanos. Dios no va a fallar cuando Él se pone como garantía para su pueblo de cumplir sus promesas. Y Él es el dador. Por tanto, si Él es el dador, no habrá nada ni nadie que pare esto, Ni Eteo, ni Fereceo, ni Jebuseo, ni Jergeseo, ni Oreo. Estos son galletas, ¿ya? Nada de esto, mis hermanos. Y fíjense que vemos en dos sitios, mis hermanos, donde de manera clara Dios es el dador. Fíjense, no lo vamos a leer porque tengo que ir avanzando, mis hermanos. Hay referencias continuas de que es Dios quien da la tierra. Versículo 2, 3, 6, 11, 13, 15. En todas estas referencias, Dios da la tierra. Y eso es de gran importancia, mis hermanos. Porque si Dios no diese esa tierra, ni Josué ni Israel conquistan nada, mis hermanos. La tierra era primeramente una donación por parte de Dios. Y gracias a que Dios la había dado, la conquista, el reparto y la retención, mis hermanos, era posible. Hay un autor que habla de esa donación de la tierra que me gusta como lo pone. Dice, donación habla de lo que es gracia. Arturo se ríe porque ya sabe de qué libro es, ¿ya? Y donación, mis hermanos, habla de gracia. Da el crédito a Dios. Conquista habla de méritos humanos. Habla del crédito al ser humano. Y sí, Israel tuvo que conquistar, mis hermanos, pero pudo hacerlo, ¿saben por qué? Porque Dios, por gracia, había dado esa tierra. Y una tierra, mis hermanos, bastante extensa. Pero fíjense que los versículos 3 y 4 la definen. Fíjense el don de gracia de Dios a su pueblo. Y yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mis hermanos, eso es para Josué, Y eso es en el contexto de la tierra, de esa promesa. No es para que nosotros ahora vayamos pisando diferentes lugares y terrenos y mis hermanos clamando y proclamando que eso que pisamos va a ser nuestro. Porque si fuese así, mis hermanos, soy propietario de Andorra de arriba abajo, de norte a sur y de este a oeste. No es por eso, mis hermanos. Esto es dado a Josué, a Israel. Podemos reírnos, pero tristemente esto se dice. Y aquí es Dios le dice, todo lo que pisare de esa tierra que he prometido. A mí no me ha prometido Andorra, Dios. Lo que he prometido. Y fíjense, mis hermanos, lo amplio que es. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Aquí hay toda una serie de debates, mis hermanos, pero el desierto quizás se puede referir al desierto, lo que es la parte este del Jordán, que podía coger hasta el sur de ese desierto, pero hasta el Líbano, lo que marcaba, mis hermanos, la frontera norte de esa tierra, y desde la posición que estaba Israel ahí en el este del Jordán, la cadena montañosa seguía, mis hermanos, esa cadena montañosa del Líbano. Hasta el río, el gran río Éufrates, Mesopotamia. Israel nunca llegó a eso, mis hermanos. Pero eso es una referencia quizá a toda esa parte este. Hay algunos que dicen, bueno, esto es una referencia a que Israel nunca será sometido bajo fuerzas externas, etcétera, etcétera. Fíjense ahora, toda la tierra de los seteos. Esto también es complicado. Porque sabemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento los seteos eran parte de esos pueblos cananeos. Y Egipto y Babilonia llamaban a Siria y a Canaán lo que era tierra de Hati, tierra de los seteos. Y sabemos que los seteos había ciudades-estado en Siria y en Turquía, y había pueblos que habían migrado de los seteos a la parte oeste del Jordán. Por tanto, quizás una referencia a la parte oeste de la tierra con el Gran Mar, que es una referencia, mis hermanos, al Mediterráneo. Hasta ahí ya no hay. Sea como sea, mis hermanos, fíjense de que la extensión es grande. Israel no llegó nunca a esto. Con David y con Salomón se extendió, mis hermanos, esa tierra, pero incluso no llegó a esos niveles.
Es interesante que cuando uno entonces va al profeta Ezequiel y lee Ezequiel 48, se nos muestra, mis hermanos, lo que es una extensión de la tierra bien amplia, lo que es un concepto último y final, déjeme hacerlo así, escatológico, último, final de lo que es la tierra. Mis hermanos, lo que nos encontramos aquí es que la tierra que Dios prometió a Israel, cruza, pasas la tierra, esta es la que yo soy dador, mis hermanos, tiene un concepto de que Dios le dio una herencia a su pueblo bien grande y extensa. Una herencia, mis hermanos, que Dios le daría en extensión. Fíjense que hay un concepto de extensión aquí en la tierra, se extiende. Es más, cuando uno lee Génesis, yo me acuerdo cuando estaba en el seminario estudiando hebreo y nos hicieron traducir Génesis, me acuerdo una expresión, mis hermanos, y el profesor de hebreo no paraba de decirnos, este verbo, no solo decir, este verbo, Abraham va plantando la tienda por todas partes y planta tienda, planta tienda, planta tienda, planta tienda, planta tienda, y se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, y al final se quedó solamente con una tumba. Pero es la idea, mis hermanos, de ese concepto de extensión de esa tierra. Y fíjense que cuando pensamos en esto, ¿saben que esto nos lleva, mis hermanos, directamente al Edén? Porque el Edén tenía un concepto de extensión. Mis hermanos, era el primer Adán, con su fidelidad a Dios y con la ayuda idónea que debían extender el Edén a toda la creación, mis hermanos. Y la gloria del reposo de Dios tenía que extenderse a toda la creación. Y ahora nos encontramos una tierra, mis hermanos, que parece tener un concepto de extensión. Fíjense, mis hermanos, que aquí la esperanza se encuentra en que Dios es el continuador de esa historia y en que Dios, mis hermanos, es el dador de esa historia. Y ¿saben? Esto se aplica a nosotros como pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo. Podemos tener esperanza, mis hermanos, en que Dios va a dar ese lugar porque Él es el continuador y es el que da al final ese lugar a su pueblo. Y mis hermanos, cuando nos ponemos a pensar en esto, fíjense que ciertamente aquí Moisés, mis hermanos, murió. Josué murió. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cualquier siervo y pastor de Dios, si Cristo no viene antes, mis hermanos, va a morir también. Y es que somos, mis hermanos, como esa agua dentro de ese cubo que es rápidamente, mis hermanos, reemplazada. Y tiene que ser así. Pero, mis hermanos, cuando pensamos en esto que vemos aquí, nunca se olviden de que este Josué, hijo de Nun, este Josué cuyo nombre es Yeshua, Jehová salva, mis hermanos. Ese Josué es la imagen, el tipo, la sombra, mis hermanos, de un Josué último, que es el que verdaderamente, mis hermanos, introducirá a su pueblo en la tierra, mis hermanos. Y aquí estamos hablando de ningún otro, sino de solamente nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el siervo de Jehová que ni la muerte pudo con él. Pero es a través de Él, mis hermanos, y a través de su obra perfecta que al final nuestro Dios va a dar, mis hermanos, va a dar esa tierra gloriosa a los suyos, mis hermanos. En Cristo, Dios es el continuador. En Cristo, Dios es el dador del lugar último que nos espera. Y sabes, en tu vida y en nuestra vida, sí, va a haber momentos de gran desánimo. Va a haber momentos de decir, Señor, no sabemos quizá cómo la historia va a seguir adelante aquí. A nivel personal y a nivel congregacional. Pero cuando ese momento llegue, ¿saben lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que mirar a aquel que toda la Escritura, el siervo de Moisés, Josué, mis hermanos, apunta. Tenemos que mirar a aquel, mis hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó, y en Él ver que Dios continúa la historia, y en Él dará finalmente lo que ha prometido a los suyos. Y ese Josué no falla. Por lo tanto, fíjense que hay una esperanza, la esperanza que debemos tener de que Dios finalmente dará lugar a los suyos.
¿Hay requisitos? Sí. Fíjense ahora los requisitos, mis hermanos. Los requisitos necesarios para que Dios finalmente dé el lugar a su pueblo. Y eso está en los versículos del 5 al 9, mis hermanos. Y ahora en sus Biblias, es importante, no las cierren, ábranlas, ¿ya? Ábranlas, manténganlas abiertas, mis hermanos, ¿ya? Manténganlas abiertas, porque la Biblia habla. ¿Ya? Durante la semana también manténgala abierta, ¿ya? Pero sobre todo en el domingo, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que estos requisitos están del 5 al 9. Y en realidad esa sección es una sección de ánimo de Dios a Josué. Lo anima a seguir adelante. Y son palabras para Josué, ¿eh? Pero lo anima a seguir adelante. Y en ese ánimo van a haber unos requisitos para que Josué pueda tener éxito en la conquista de esta tierra. Y fíjense que el primer requisito de todos es la promesa de la presencia divina. Ese es el primer requisito. Y fíjense que lo vemos en el versículo 5 y fíjense el versículo 9. Fíjense el versículo 5 lo que dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Promesa de la presencia divina. Vayan al versículo 9 ahora. Fíjense lo que dice Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? Toda la sección del 5 al 9 es una unidad perfecta. Una unidad que abre y cierra con una promesa básica. Y es la promesa de que Dios estará con Josué. Es la promesa de su presencia. Eso es una promesa fantástica, mis hermanos. Pero fíjense que no va a estar con Josué de cualquier manera. Va a estar con Josué, fíjense, de la misma manera que estuvo con Moisés. En el versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo Dios estuvo con Moisés? Esta pregunta es muy general. ¿Cómo Dios estuvo con Moisés? Pero ven esa expresión, estaré contigo. Es una expresión, mis hermanos, literal, que Dios ya se la dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3. Fíjense en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Ese es el llamado de Moisés, dice. Y él respondió, ve, cuando Moisés le dijo, bueno, ¿cómo está? Bueno, dice, ve, porque yo estaré contigo. ¿Ven la expresión? Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le dice a Moisés, ve a Israel porque yo estaré contigo. Bien, si leen el contexto más adelante, Moisés tiene un problema ahí. Va a llegar a Egipto, a Israel, ¿y qué les va a decir a Israel? ¿Quién de todos esos dioses que había por ahí me envía? ¿Y qué le responde Dios? Fíjense en los versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios responde, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Estaré contigo. ¿Quién estará conmigo? Yo soy el que soy. El yo soy está contigo. Bien, pero ese yo soy en ese contexto es vital, ¿eh? Porque el yo soy, mis hermanos, el Dios que siempre es. Ahí en Éxodo es el Dios que se hace presente, ¿saben para qué? Se hace presente para redimir a su pueblo. Se hace presente para salvar a su pueblo. Se hace presente para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, del yugo de Faraón, de la mano poderosa de ese Faraón. Se hace presente para salvar y para redimir, mis hermanos. Y ahora le dice, estuve con Moisés así, Josué, estaré contigo. Qué precioso. El Dios de la salvación es el Dios de la tierra. El Dios de la redención es el Dios de la herencia para su pueblo, porque los redimió para tener esa herencia final. Y el Dios de la salvación ahora se hace presente, mis hermanos, con Josué.
Piensen, acuérdense del mensaje de la semana pasada de nuestro hermano Arturo, de la canción de Moisés y de Israel. Dios estuvo con Moisés para redimir a su pueblo, pero estuvo de una manera muy específica. Y lo cantó el pueblo de Israel. Fíjense en Éxodo 15:3. Jehová es varón, ¿quién sabe cómo sigue? Varón de guerra. Jehová es su nombre. Mis hermanos, Dios se presentó ahí en Egipto, no como pidiendo un favor a Faraón. Toc, 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 Faraón, si quieres deja ir al pueblo, si te va bien, si en este momento no te va mal. Ni mucho menos. Dios entró, mis hermanos, como el guerrero que es. Y Dios entró, mis hermanos, venciendo a todos y cada uno de los dioses de Egipto y por último derrotó al dios de Egipto que es Faraón, mis hermanos. Y Dios entró como guerrero para salvar a su pueblo. Así estuvo con Moisés, Josué. Así estaré contigo. Por tanto, mis hermanos, Dios va a dar esa tierra. Pero la va a dar, mis hermanos, ¿cómo qué? Su presencia con Josué va a ser una presencia de que Dios va a pelear a favor de su pueblo. Dios va a pelear y a luchar esa batalla a favor de su pueblo. Dios es quien peleará para que su pueblo tenga su herencia. Si su pueblo va a tener que luchar, si su pueblo va a tener que pelearse ahí, si su pueblo va a tener que hacer las cosas, mis hermanos, pero Dios será el guerrero que peleará a favor de su pueblo. ¿Saben? Esto, mis hermanos, quedó en cierta manera grabado en lo que es la conciencia de Israel. Si leen Deuteronomio 3, 21 y 22, fíjense, déjenme que les lea ese texto, solamente uno de ejemplo. Fíjense Deuteronomio 3, 21 y 22. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así ahora hará Jehová todos los reinos de los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Josué, ¿viste lo que hizo Dios en Egipto con Faraón? ¿Viste lo que hizo Dios con Sejón y Og? ¿Viste lo que hizo con todos estos reyes? Va a hacer lo mismo por vosotros. Peleará por vosotros en esa tierra. Por lo tanto, fíjense que el comandante de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos, mis hermanos, en Josué, no es Josué. Cuando lleguemos a Josué 15 aparece un personaje un tanto misterioso. ¿Saben quién es ese personaje? Que Josué no sabía quién era. Dice, ¿quién eres al final? Dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y mis hermanos, Dios luchó para que su pueblo tuviese su tierra. Y saben, no hay mayor bendición, mis hermanos, que Dios haya podido darnos que su presencia en nosotros y en medio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Israel pecó? ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Subid, id a la tierra, pero yo no iré con vosotros, porque sois pueblo de dura cerviz. Y mis hermanos, Moisés tiene que clamar a Dios, porque podía haber un montón de israelitas ahí. Podían tener, mis hermanos, tanques si hacía falta. Podían tener, mis hermanos, el armamento más moderno de aquel tiempo. Pero si Dios no estaba con ellos, de nada servía. ¿Qué es lo que le dice Moisés a Dios? Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Israel, mis hermanos, y Josué no hubiese conquistado una sola hectárea de esa tierra si Dios no se lo hubiese dado y si Dios no hubiese estado con ellos. No hay mayor bendición que Dios haya dado, mis hermanos, a su pueblo que su propia presencia. Pero fíjense, antes de cerrar lo que es este punto, ¿el hecho de que su presencia esté garantizada implica eso cruzarse de brazos? Fíjense que el requisito, mis hermanos, no solamente es la promesa en la presencia de Dios, sino un liderazgo esforzadamente bíblico y fiel. Bueno, ahora viene uno de los textos que todos sabemos aquí. Esfuérzate. ¿Ven cómo se lo saben? Ahora tengo que predicarles. Esfuérzate y sé valiente, mis hermanos. Y
Por si acaso no le quedaba claro a Josué, se lo dice 3 veces, ¿eh? 3 veces. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Fíjense el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjense, mis hermanos, seguimos leyendo en el versículo 9. Mira que te mando, esto podría traducirse como una pregunta. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Y por si acaso a Josué se le había tapado algún oído y no le había quedado claro, aparece al final en boca, mis hermanos de Israel. Fíjense el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Fíjense, mis hermanos, que 3 veces, 4 veces aparece para Josué, esfuérzate y sé valiente. Por tanto, el asunto está claro. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué? Esforzarse y ser valiente. Y esto que aparece 3 veces dicho por Dios a Josué, es tan paralelo a 3 veces de lo que Moisés dice a Israel en el libro de Deuteronomio. Fíjense, simplemente escuchen Deuteronomio capítulo 31. Fíjense el versículo 6, ahí en Deuteronomio. Esforzaos y cobrad ánimo. Fíjense en ese mismo capítulo 31, el versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Fíjense ahora el versículo 23 de Deuteronomio 31. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate. Por tanto, mis hermanos, la presencia de Dios estaba prometida para Josué, pero Josué debía ¿qué? Esforzarse y ser valiente. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa de eso? Bueno, la causa de eso está en el versículo 16, en el versículo 6, porque Josué tenía que ser el que repartiría la tierra. Fíjense, esfuérzate y sé valiente, porque esa es la razón. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Por tanto, debía esforzarse porque él repartiría esa tierra. O más bien, Dios a través de Josué daría esa tierra y la repartiría a su pueblo. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿cómo debía esforzarse Josué? ¿Saben, mis hermanos, qué hubiese escrito yo? Estamos en un libro de conquista, ¿eh? Vamos a ver batallas, mis hermanos. Trompetas y muros que caen. Vamos a ver batallas ahí, vamos a ver espías. Es fantástico, hay espías, hay batallas, hay de todo, mis hermanos. Yo lo que yo hubiese escrito, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, Josué. Toma la espada más grande que puedas como Excalibur para el rey Arturo. Coge la coraza más grande, más brillante para que te vean de lejos venir y el corcel blanco más maravilloso para guiar a lo que es el ejército de Israel a conquistar la tierra. Estamos hablando de batallas. Pero Dios no dice nada de eso. En un libro de batallas militares, la estrategia y el esfuerzo de Josué no tenía que ser primeramente militar. Y Josué estaba sobrado de experiencia militar, ¿eh? Pero no tenía que ser primeramente la experiencia o la estrategia militar. ¿Saben qué tenía que ser Josué? Tenía que ser esforzadamente bíblico y fiel. Fíjense los versículos 7 y 8. Solamente le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Fíjense el propósito. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué propósito? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué causa? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué debía esforzarse Josué, mis hermanos? En meditar, guardar y obedecer la ley de Dios. Tenía que ser un líder esforzadamente bíblico. Esto choca, ¿eh? Ahora imagínense que ustedes van a un cuartel militar y le dicen al comandante del cuartel militar, oye, ¿sabes qué? Tengo la estrategia perfecta para ganar esa batalla. ¿Cuál es la estrategia? Voy a leer y a obedecer mi Biblia. ¿Qué piensan
¿qué diría el comandante? Este ha perdido la chaveta. Pero mis hermanos, es lo que Dios le dice. ¿Y saben por qué? Porque no olviden, mis hermanos, de que la tierra era una promesa de pacto. Y aquí Josué es el mediador de esa promesa de pacto. Y el pacto, mis hermanos, tiene un corazón que late ahí dentro, y lo saben. El corazón que late en la relación de pacto es el amor fiel. Es el amor leal. Es la fidelidad y la obediencia a Dios por amor, mis hermanos. Y Josué, mis hermanos, como mediador del pacto, tenía que ser, mis hermanos, primeramente, ¿qué? Bíblico y fiel a su Dios. Antes de la estrategia estaba la fidelidad de la obediencia. ¿Saben cómo era aquí Josué, mis hermanos? Era en cierta manera el arquetipo del varón bienaventurado del Salmo 1 que hemos leído. Bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores. Pero ese salmo dice, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. En la ley de Dios está ¿qué? Está su delicia. Pero no hemos acabado de leer ese salmo, porque los versículos del 4 al 6 habla del impío, del que no es la ley de Dios su delicia. Y el salmo dice, este no prosperará ni se levantará en la congregación de los justos. El Salmo 1, mis hermanos, parece mostrar de que hay algo que va más allá, que solamente aquellos que prosperan, aquellos que meditan y la ley de Dios es su delicia, tendrán lugar en la congregación de los justos, tendrán lugar último en lo que Dios ha establecido. Fíjense, mis hermanos, que es importante entender algo aquí, y eso no podemos perderlo de vista. Esfuérzate y sé valiente 3 veces aparece, ¿sí o no? Pero está encerrado bajo la caja de yo estaré contigo. Dentro de esa unidad de la presencia de Dios está esfuérzate y sé valiente. Mis hermanos, si Josué iba a prosperar y a conquistar esta tierra, ¿saben por qué era? Mis hermanos, no era primeramente porque Josué se esforzase y fuese valiente. Era primeramente, mis hermanos, porque la presencia de Dios iba a estar con él. Y esa presencia es la que iba a hacer, mis hermanos, que Josué pudiese esforzarse y prosperar en la ley de su Dios. Fíjense, mis hermanos, que, como les he dicho, esto implica de que el rol aquí no es pasivo de Josué. Fíjense que al final, mis hermanos, aquí es Dios dando esa tierra. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto tiene alguna aplicación para nosotros? Por supuesto, mis hermanos, que la tiene. Porque esto primeramente es dicho para Josué. Él tenía que esforzarse, él, mis hermanos, tenía que dar esa tierra. Pero tiene aplicación para nosotros, ciertamente. Porque fíjense, mis hermanos, que todo creyente tiene que ser como ese varón bienaventurado del Salmo 1. Todo creyente, mis hermanos, tiene que tener en el corazón la delicia de la ley de Dios. Y más sabiendo algo que Hebreos, que este Josué no fue el que entregó el reposo para el pueblo de Dios. Eso es Hebreos 4. ¿Han leído el contexto donde está esto de Hebreos 4? Está en el contexto, mis hermanos, de Hebreos 3 y 4, donde el autor de Hebreos habla de la incredulidad de Israel en el desierto por desobedecer, por falta de fe a Dios. Y no entraron en el reposo. Y Dios dice a la iglesia, oye, todavía queda un reposo. Por lo tanto, escuche lo que dice Hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, mis hermanos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y todo lo dejas puesto delante de aquel, mis hermanos, que nada va a quedar escondido. O si Dios nos ha prometido un reposo. Pero mis hermanos, debemos esforzarnos y ser valientes en que la ley de Dios sea la delicia de nuestra vida. Porque esa obediencia por fe, ¿saben lo que muestra? Esa perseverancia, ¿saben lo que es? Es fruto por la gracia de Dios de que estamos en el camino correcto. Pero, ¿se dan cuenta? Requisitos: promesa de la presencia de Dios, liderazgo bíblico y, mis hermanos, fiel. Eso es para todo pastor también, ¿eh?
Mis hermanos, antes que estrategia y cualquier cosa, todo pastor tiene que meditar y obedecer la ley de Dios. Eso es para cualquier diaconía, ¿eh? Eso es para cualquier responsable, mis hermanos. Porque no podemos olvidar que los ministerios que Dios nos ha dado son ministerios dados bajo la realidad de la relación de pacto en Cristo Jesús. Y la fidelidad y lealtad es requerida en esos ministerios a nuestro Dios. Pero mis queridos hermanos, no se olviden, por favor, no se olviden de que su pastor no les va a llevar al reposo último. No se olviden, mis hermanos, de que ninguna de las diaconías les va a llevar al reposo último. No se olviden, mis hermanos, de que no hay ser humano que les vaya a llevar al reposo último. Estos requisitos, la promesa y el liderazgo esforzado, bíblico y fiel, mis hermanos, son posibles en nosotros. ¿Saben por qué? Porque primeramente fueron cumplidos en aquel que es nuestro Josué último, que es Cristo Jesús. Mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en Él se encuentra ese Josué último y la presencia de Dios. Él es Dios con nosotros, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que Dios siempre estuvo con Él. El Padre nunca se apartó con Él, ni en la cruz, mis hermanos, estuvo presente derramando su ira por aquellos por los cuales Cristo moría. El Espíritu fue el consolador continuo de Cristo a lo largo de su vida, dando testimonio en su ministerio, mis hermanos. Y no se olviden nunca de que el varón bienaventurado, cuya delicia está en la ley de Jehová por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, mis hermanos, obedeció a la perfección la ley de Dios. Y por esa obediencia perfecta, fue una obediencia perfecta ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Hasta derramar, mis hermanos, su sangre por aquellos que el Padre le dio. Derramar su sangre y dar su vida por aquellos que el Padre amó, que Él amó, mis hermanos, para el perdón de pecados. Y esa obediencia perfecta, mis hermanos, en aquella cruz, ¿saben lo que permitió? Que nuestro último Josué, ahí, mis hermanos, sobrase y asegurase la salvación de los suyos y la herencia eterna para su pueblo. Cuando Cristo en aquella cruz dijo, consumado es. ¿Saben lo que pasó allí? Mis hermanos, allí la victoria final sobre nuestros enemigos del alma se llevó a cabo. Cristo venció. En aquel consumado es, mis hermanos, se produjo la conquista final de nuestra herencia última y de nuestro lugar. En aquella victoria, mis hermanos, se aseguró el destino final de su iglesia. Porque nuestro Josué, mis hermanos, venció. Gloria a Dios por ello. Ahora tengo 2 minutos para acabar el mensaje. Y lo voy a hacer, ¿eh? Muy fácil. ¿Cómo responden a esto? ¿Cómo responden saber que hay esperanza porque Dios continúa y da el lugar a los suyos? ¿Cómo responden sabiendo, mis hermanos, que la presencia de Dios estuvo con nuestro Señor Jesucristo, el varón bienaventurado, que por su obediencia perfecta, mis hermanos, su obra es gloriosa y tenemos esa herencia asegurada? ¿Cómo respondemos a esto? Y aquí viene la respuesta que debemos dar, mis hermanos, de saber que finalmente Dios dará lugar a los suyos. ¿Saben qué? Fíjense que la respuesta a dar aquí es unidad frente a la promesa del reposo prometido. Fíjense que cuando leemos un poquito más adelante, mis hermanos, y esto voy a resumirlo. Fíjense que Josué va al pueblo, a los oficiales, y les dijo, oye, preparaos, porque en 3 días, o en el plazo de 3 días, cruzaréis este Jordán. Y después se dirige a los rubenitas, estos eran los míos, ¿eh? Se dirige a los rubenitas, se dirige a los gaditas y se dirige a media tribu de Manasés. Estas tribus, no pierdan de vista esto, ya estaban, mis hermanos, en su reposo. A estas tribus les pertenecía la zona este del Jordán. A los rubenitas ya estábamos tranquilos, A los gaditas estaban tranquilos. Y media tribu de Manasés. Y les dice, oye, recordad lo que Moisés os dijo. Por tanto, esto vuelve a basarse en Números 32, que pueden leerlo en casa. Recordaros que cuando le pedisteis a Moisés, rubenitas, los rubenitas fueron ahí, fue Rubén, y les dijo, oye, Moisés, danos la herencia antes de que te mueras. Madre mía, qué petición. ¿Ya? Este es nuestro sitio. Entonces Moisés les dijo, oye,
¿Os vais a quedar vosotros en vuestro reposo para que se desanimen vuestros hermanos? Por tanto, Moisés empieza a intuir un peligro allí. De que esos rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés podía decir, oye, nosotros ya estamos en nuestro reposo, ahí que el resto se las espabila. Y Moisés intuye algo peor ahí en Números 32, de que podía haber una rebelión como la rebelión de Masá y Meriba en el desierto. Y les dije, no, vosotros vais a pasar y ayudar a vuestros hermanos a tener su herencia, a tener su reposo. Y después volvéis y reposáis lo que queráis en los dulces pastos, pero vais a ayudar a vuestros hermanos. Moisés intuirá la posibilidad de desunión en el pueblo. Y Moisés dice, aquí no entra, y Josué se lo recuerda, no entran egocentrismos, individualismos, esto es lo mío, indiferencia con el resto de hermanos, yo me lo guiso, yo me lo como, yo ya tengo lo mío, los demás que se apañen. Moisés les dijo, eso no. Josué le dijo, recordar, pasaréis con vuestros hermanos. Porque mis hermanos, ¿saben qué? La herencia y el lugar que Dios nos ha dado no es individualista. Y nuestra sociedad es individualista. El pueblo de Dios no debe serlo. Porque la herencia que Cristo obró y aseguró por los suyos es una herencia dada a su pueblo. Y no hay egocentrismos, individualismos, indiferencias, intereses propios, yo me lo guiso, yo me lo como en el pueblo de Dios. Sino que debemos, mis hermanos, mirar cada uno por nosotros y por los demás. ¿Saben para qué? Para que en ese peregrinaje hasta la tierra prometida que Cristo ha asegurado, miremos que ninguno de nosotros caiga de la gracia. Por lo tanto, fíjense que para terminar, al final de todo podemos hacer esto porque hay una confianza. Una confianza, mis hermanos, en aquel que dará ese reposo último. Fíjense cómo termina, versículo 18. 17 y 18. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Mis hermanos, tenemos la confianza, ¿saben por qué? No porque Josué llevó a su pueblo a la tierra. No porque ningún pastor, mis hermanos, lleve a su pueblo a la tierra, por mucho que los pastores tengan que ser fieles a la palabra de Cristo. Tenemos la confianza, mis hermanos, porque hubo uno, nuestro Señor Jesucristo, que se esforzó, fue valiente, obró, aseguró y repartirá la herencia a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo. Y a Él, mis hermanos, es a quien seguimos. A Él es a quien somos fieles. Por Él es que somos, mis hermanos, fuertes y valientes en Cristo Jesús. Y porque sabemos que al final Él nos dará la tierra. Esas últimas palabras son importantes, ¿eh? Aquel que no te obedeciere, mis hermanos, aquel que desobedece la palabra del último Josué, Cristo Jesús, quien manda y dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Aquel que desobedece las palabras de Cristo, el fin último es la condenación eterna. Mientras que aquellos que por la gracia de Dios siguen a este Josué, ¿saben cuál es el fin último? Es la herencia eterna que Él aseguró por nosotros. Gloria a Dios por ellos, mis hermanos. Vamos a acabar.